Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Sintonía 1420 AM presenta Conociéndonos con el Dr. Guillermo Arias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en Radio Sintonía bajo la dirección de Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el máster Carlos González y quien les habla, su moderador Guillermo Arias, certificado de locutor 51306. Les recuerdo, nuestros contactos son en Instagram y Twitter @drguillearias y el correo electrónico drguillearias@gmail.com. Si quieren hacer cualquier comentario con respecto al programa o comunicarse de manera instantánea, nuestros teléfonos en el estudio son 264-1494 y 264-1619. También pueden comunicarse por medio del chat, que sería nada más y nada menos que radiosintonía1420.com.be. Comenzamos por... Noticias Conociéndonos. Este programa, Conociéndonos, básicamente trata de noticias que tienen que ver con la psicología, o la salud mental. Pero también hay otras noticias que desde mi punto de vista tienen que ver con la psicología de manera conexa, como es la espiritualidad. Y me llamó la atención que salió anunciado en un artículo hace poco que confirman que el saco de pan de San Francisco de Asís es auténtico. Y es que durante más de 700 años, el convento de Foloni, cerca de Montella, en Italia, ha protegido y guardado algunos pequeños fragmentos textiles que se cree pertenecieron al saco de pan de San Francisco de Asís. Según la leyenda, este saco apareció en el umbral del convento en el invierno de 1224 y contenía pan enviado por San Francisco de Asís. El saco, fíjense bien, apareció allí en un momento de máxima necesidad por parte de los frailes del convento, que habían sido bloqueados por la nieve y no disponían de alimentos. Dado que San Francisco de Asís en ese momento estaba en Francia, se dijo que el pan fue llevado nada más y nada menos que por un ángel. Investigadores procedentes de Dinamarca, Italia y Holanda han realizado un análisis de carbono 14 para averiguar qué hay de cierto en la leyenda. Y fíjense, el estudio fue publicado es publicado en la revista Radiocarbón. Según el análisis, el trozo de tela data de entre 1220 y 1295, unas fechas que coinciden con las de la leyenda. Además, los análisis concluyen que probablemente contuvo pan, tras el hallazgo de un componente biológico que se encuentra en las membranas de los hongos, el ergosterol, que es además un biomarcador de la elaboración de algún tipo de hornada. El profesor Karel Lund Rasmussen, de la Universidad del Sur de Dinamarca, quien dirigió la investigación, señala: nuestros estudios muestran que probablemente había pan en el saco. No sabemos cuándo, pero parece improbable que fuera después de 1732, donde los fragmentos de saco fueron incautados para protegerlos. Es mucho más probable que el pan estuviera en contacto con el textil en los 300 años anteriores a 1732, un periodo en el que la tela se utilizaba como altar, o tal vez fue precisamente en la fría noche de invierno de 1224. Fíjense lo interesante, el artículo lo que señala es que efectivamente la tela del saco es de esa época, pero no se manifiesta con respecto a si vino por milagro de un ángel o no. Pero siempre es importante tener en cuenta. Es importante que nuestra invitada que llegó se siente. Noticia número 2. Richard Thaler, de la Universidad de Chicago, es uno de los fundadores de la economía del comportamiento y fue galardonado con el Premio Nobel de Economía 2017 por clarificar la forma en que las debilidades humanas, como la falta de racionalidad y autocontrol, pueden afectar los mercados. Y es que específicamente este lunes que acaba de pasar, la Real Academia de Ciencias de Suecia, en un comunicado, señaló:
el profesor de 72 años ha incorporado presunciones psicológicas realistas de cómo piensan y actúan las personas cuando están tomando decisiones económicas y realizan los análisis respectivos a la toma de decisiones. Específicamente, la aportación de Thaler a la economía conductual se basa en la consideración de 3 trazos psicológicos, que son, primero, la racionalidad limitada, al no considerar todas las alternativas y consecuencias. Segundo, las percepciones sobre lo que es justo. Y tercero, la falta de autocontrol. Thaler desarrolló la teoría de la contabilidad mental, que explica cómo las personas toman decisiones financieras creando cuentas separadas en su mente y centrándose en el impacto limitado en lugar de en el efecto total. Esta aproximación a la economía difiere de la teoría tradicional, que asumía que las personas tenían buen acceso a la información y podían procesarla de forma correcta, algo que en ocasiones distaba mucho de la realidad. Es importante que recordemos que ya en el 2002, si mal no recuerdo, Kahneman, que es un psicólogo, recibió otro premio de economía, premio Nobel de Economía, vinculado con lo que tiene que ver con las decisiones en momentos de incertidumbre. El premio de Economía, recordemos, o mejor dicho, el premio Nobel en Economía, en Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel, se estableció en 1968, ya que no fue parte del grupo original de premios establecidos por el magnate de la dinamita Nobel en 1895. Como noticia número 3 tenemos, con motivo de sus 10 años, la Fundación Espacio se complace en presentarles un nuevo proyecto sobre arquitectura y ciudad para conmemorar los 450 años fundacionales de Caracas. Y es que Caracas City 450 ha desarrollado una alianza con la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Y además, el apoyo de una serie de instituciones, empresas y entes privados. En Caracas City 450 redibujamos la ciudad desde la modernidad arquitectónica, a través de ensayos, concursos de proyectos participativos, concursos fotográficos, intervenciones, recorridos urbanos, charlas y una biblioteca virtual. Es importante que si te interesa participar en estos concursos, en los recorridos virtuales, o simplemente quieras consultar la biblioteca virtual de ellos, oye, acceses a www.ccscity450.com.be. Te repito, www.ccscity450.com.be. Y esto fue nuestras noticias. Vamos a un tema musical, Carlos. Reflexionando. En Conociéndonos, son las 6:14 de la tarde. Ya llegó nuestra invitada de hoy, pero antes de comenzar con ella, me llamó la atención que de alguna manera, yendo por la calle, a veces andamos como que saturados, como sin inspiración, hasta atascados. ¿Te ha pasado que no logras generar buenas ideas? De pronto tienes que crear proyectos, tienes que buscar salidas a situaciones complicadas y realmente estás nulo, cero, no logras una puerta de salida. Y ante esto, ¿sabías que la creatividad puede ser considerada como uno de los componentes clave del siglo XXI? Pero, durante la Edad Media, la creatividad era considerada una inspiración divina. Y durante el Renacimiento, una virtud que solo tenían los genios. En la actualidad, es decir, durante el siglo XXI, el pensamiento divergente aparece como una facultad que puede ser potenciada en cualquier persona. Una fórmula para activar tu capacidad creativa. Pero, ¿cómo sería esa fórmula? Pues fíjate que es algo muy sencillo y rápido. Lo puedes bajar a tu iPod, a tu computadora. Si es para tus niños, se los puedes bajar a su computadora también o a su celular. Y es que durante 15 segundos escuchen música alegre como las 4 estaciones de Vivaldi, que la tienes en YouTube. ¿Por qué música alegre? Bueno, porque la música alegre
por su carácter positivo y animoso, aumenta la flexibilidad del pensamiento, permitiéndonos estar más atentos a nuevas soluciones, que eso es muy importante, a la vez que disminuye las inhibiciones y estimula el asumir riesgo y aumentar nuestra capacidad de asociar informaciones que son aparentemente inconexas. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Las situaciones o informaciones que aparentemente son inconexas no siempre lo son. A veces son simplemente eventos que tenemos que encontrar cómo relacionarlos, cómo vincularlos. Carlos, vamos a nuestra próxima sección. Salud y bienestar. Y es que tenemos a nada más y nada menos que a la licenciada Giselle Galeno. Giselle, de alguna manera, dirige o coordina la línea que se denomina 0800 Psico. 800 Psico. 800 Psico. Perfecto, disculpen el error. Cuéntanos, ¿de qué va eso? Bueno, mira, quisimos mantener el nombre de 800 Psico porque ya tuvimos una experiencia que fue cuando nació la línea de intervención en crisis en la época de la catástrofe natural de Vargas y el estado Miranda, si lo recuerdan. En ese momento, en el 1999. En 1999. A través de la red de apoyo psicológico que se creó en la Universidad Central de Venezuela, logramos consolidar rápidamente este servicio de intervención en crisis por teléfono, ¿ok? En aquel momento, pues lo que se hacía era orientar a las personas, ayudar a las víctimas primarias y secundarias de la catástrofe para dar lo que nosotros llamamos los primeros auxilios psicológicos. Para eso son las líneas de intervención en crisis. ¿Qué consiste eso de primeros auxilios psicológicos? ¿Cuándo uno necesita eso? Bueno, básicamente cuando estás en un estado de crisis, sea por la razón que sea, hay un estado de desorganización emocional porque la gente se siente muy abrumada y no logra encontrar soluciones a una situación que sobrepasan, digamos, sus capacidades o las estrategias que ha venido utilizando para solucionar un problema X, en ese momento ya no funcionan. Por eso la gente entra en crisis. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivo fundamental dar contención a la persona, contención emocional, ayudarla a ver sus opciones de solución y enlazar con los recursos de ayuda, de forma tal que la gente pueda tomar decisiones efectivas para solucionar un problema que es de mayor magnitud. Pero digamos que el desborde emocional es lo que le impide en cierto momento encontrar una solución o no sabe cómo responder ante la situación. En esos casos, los primeros auxilios psicológicos tienen esa función y a través del teléfono es una forma u otra modalidad de dar primeros auxilios psicológicos. Entonces, la línea 800 Psico sigue siendo una línea de intervención en crisis para primeros auxilios psicológicos por teléfono, pero es un primer paso que la gente puede dar para canalizar su situación y resolver el problema importante. ¿Okay? Nosotros atendemos el de fondo, el que originó la crisis, ¿okay? La crisis de alguna manera es un estado temporal, no es que se va a mantener por mucho tiempo, pero esperamos. En ese desorden exacto que tiene la persona, en esa crisis que puede durar varias semanas, de 4 a 6 semanas, entonces aparecen una serie de síntomas que son los que hacen que la gente considere o quiera buscar ayuda en un determinado momento, y si no la busca, pues entonces cuando hay situaciones, por ejemplo, de catástrofe, de emergencias sociales o colectivas, los psicólogos principalmente somos los que acudimos a dar esos primeros auxilios psicológicos. Ok, pero ahí empiezo con varias inquietudes. Ok, comenzó con la vaguada, sí, con todo lo que ocurrió en Vargas, donde había gente que de alguna manera, aún después de que pasó, sí, físicamente o temporalmente, seguía reviviendo los eventos y seguía sintiendo que se iba a quedar sin casa, que iban a empezar una cantidad de cosas. Ajá. Pero hoy en día, que digamos en Venezuela no estamos en una situación de emergencia geológica complicada, ¿qué crisis están llamados ustedes a atender? Cualquiera, porque la danos crisis... danos unos 3 ejemplos. La crisis siempre es crisis. Ahorita estamos en una crisis social, sociopolítica importante,
que de alguna manera mueve crisis existenciales en las personas, de ahí que empiezan a abrirse procesos personales o la gente sienta que necesita buscar solución a su problema. Okay. Pero está sobre todo movido a raíz de la crisis sociopolítica que impacta también en lo económico, en lo emocional, ¿sí? En lo laboral, en lo personal, y cualquiera de estos eventos puede desencadenar en la persona un estado de crisis. O sea, si yo quiero irme del país, ¿puedo llamar para que me orienten? Por ejemplo, eso es otra forma en que la línea 800 Psico puede ayudar, dando orientación psicológica. Una orientación no es una consulta, pero ayuda a la gente a ver como luces acerca de qué cosas tendría que hacer más concretamente y qué tipo de profesionales o acciones debe hacer la persona para concretar un proyecto, por ejemplo, de migración. Okay. Pero obviamente esa decisión de, bueno, me voy o no me voy y sopesar todo eso es un proceso de toma de decisiones más o menos complicado. Sin embargo, en una primera aproximación, por ejemplo, a través de la línea telefónica, se hace más bien una evaluación del estado emocional, que es lo que te está llevando a querer tomar esa decisión. Y si realmente sientes que esa es la opción que tú estás considerando, es importante buscar ayuda profesional para elaborar el proyecto de migración. Entonces ya en ese caso la ayuda tiene que ser presencial, porque no es en una sesión que la gente va a resolver esto, ¿ok? Pero es la crisis emocional, la duda, el desespero por querer salir de una situación que la siente agobiante, lo que puede hacer que la gente llame a la línea 805 para recibir esa orientación. Y eventualmente nosotros podemos referir a organizaciones públicas y privadas, especialmente organizaciones no gubernamentales, que tienen más experiencia en un tema específico. Estamos hablando con la coordinadora de la línea 800 Psico, la licenciada Galeno. Y ahí tengo una pregunta inmediata. ¿Y cuál es el número al que pueden marcar? Sí, ya no es un servicio gratuito. En aquel momento de la catástrofe, las líneas 0800 suelen ser gratuitas para la persona que llama. Lo quisimos mantener el nombre porque mucha gente recuerda el servicio, fue de gran ayuda los 3 meses que estuvo funcionando. Y claro, lo que queremos es siempre hacer la asociación con que es un proyecto patrocinado por la Federación de Psicólogos de Venezuela. Entonces, ahora ya no la línea no es gratuita, pero a través de una llamada local sigue siendo económica. ¿No es gratuita por qué? Porque la gente paga la llamada local o de larga distancia. Ok, como si fuera una llamada cualquiera. Una llamada normal, exacto, a través del teléfono. Eso tiene un costo. Hoy en día suele ser muy económica. Por eso también es una alternativa de fácil acceso para la mayoría de la población y pueden llamar desde cualquier lugar del país. Licenciada, y usted dice que de alguna manera nosotros, los que atendemos, ¿quiénes son ese nosotros? Es un equipo de profesionales de la psicología o estudiantes del último año de la carrera que se han formado en esta metodología de trabajo, porque los primeros auxilios psicológicos son una herramienta fundamental para nuestra profesión, pero eso tiene o requiere de una capacitación específica. Y en el caso, por ejemplo, de las líneas por teléfono, además, tienen una metodología adicional, que es el manejo a través de la línea telefónica, por lo cual nosotros no tenemos o no vemos a la persona. Sí, hay una parte ahí del lenguaje corporal y una información que no tenemos. Todo se trabaja a través de las palabras y de la escucha activa. Es una línea, como es de fácil acceso, es confidencial y es anónima, que esa es otra de las ventajas para la gente que está buscando ayuda. Siempre el tema de psicología genera mucha resistencia y mucho miedo, porque la gente va a hablar de cosas muy, muy privadas y muy personales, generalmente muy dolorosas. Entonces, bueno, la línea telefónica permite como una apertura diferente de atreverse a hablar de estas cosas, porque se garantiza la confidencialidad y el anonimato para la persona que está haciendo la llamada. ¿Quién lo garantiza? Nosotros, porque es un tema de ética y es parte de la metodología. El equipo de la línea, los operadores y operadoras que trabajan allí. La gente no tiene que dar su nombre real si no quiere. Sí necesitamos siempre un nombre para identificar o conectar con la persona. La gente puede dar y una edad, me imagino. Una edad. Todos esos datos se los vamos a pedir por un tema estadístico, ¿verdad? El sexo, de dónde llama, qué profesión tiene, etcétera. Pero con respecto al nombre, en el área
del manejo de información, para nosotros siempre la confidencialidad se debe garantizar. Y como no sabemos qué nos va a plantear la gente, porque aquí estamos hablando de cualquier tipo de problemática que un psicólogo o una psicóloga puede abordar, si la gente no quiere dar su nombre, está bien. Solamente pedimos un seudónimo para identificar y conectar. Abelardo nos dice, es muy cierto lo que usted está diciendo con respecto a la crisis en que estamos todos. Palmira señala, sí, pero ¿cuánto cobran? Es una llamada. ¿Puedes explicar más de cuánto cobran? Pues no quedó claro eso, que es gratuita, pero cobran. No, es que nosotros no cobramos nada, la gente va a pagar la llamada telefónica. O sea, la llamada, Palmira, como si llamaras ahorita a cualquier familiar. Exacto, llama a tu mamá en su casa y estás pagando una llamada local. En ese sentido es que se paga. La paga el usuario en ese sentido. Ya no es gratuita porque no es una línea 0800, que ahora ya son 0800. Esas llamadas son inclusive gratis y la gente pudiese llamar de un teléfono público. Ahora no, ahora hay que buscar un teléfono fijo, si se acuerdan cómo funciona, y haces una llamada y por el otro lado te va a contestar alguien que te va a escuchar y te va a orientar. Pepe, no puedo leer tu mensaje porque me parece que no es el más indicado para este programa. El gato dice, por ejemplo, a mí me llaman el gato, tengo un carácter explosivo. Si yo llamo, puedes decir el número. Sí, ¿cómo no? Ya les voy a dar los números. Si yo llamo, me imagino. Si yo llamo, pueden decirme el número para yo llamar. Sí, lo que quiere decir. No. ¿Cuáles son? Los números, de hecho, tenemos dos líneas, ¿ves? El 0212, ¿ok? 416-1831, perdón, 3116, porque siempre me confundo. 3116 y el 416-3118. Repítelo otra vez los dos, por favor. Okay. 0212, código local o llamada de larga distancia nacional. 416-1831, perdón, 3116 y 3118. Sí, es que como son muy parecidos, están casi seguidos los números. Por eso hasta nosotros nos confundimos porque estamos empezando. Realmente tenemos muy poco tiempo. 416. 3116. 3116 y 3118. 0212. Están escuchando una serie de teclados porque se los estoy escribiendo. Perfecto, gracias. En el chat. 416. 3116. Y 3118. Y 3118. Exactamente. Es así, gato. Es así. Perdón por la confusión. Lo que sí les queremos decir, que como estamos comenzando, además esto es un proyecto de voluntariado. Es decir, todos los que estamos trabajando en este proyecto estamos cediendo un tiempo. ¿Son psicólogos? Son psicólogos o estudiantes del último semestre o año de psicología. Pues entonces tuvimos que coincidir en un día. Vamos a coger un día para empezar. Y es los días viernes. Entre las 8 y las 5 de la tarde, los días viernes, el servicio está activo. ¿Cuál es la expectativa de nosotros? Bueno, que obviamente en la medida en que la gente va conociendo el servicio, podamos ampliar los días de atención. Amigos, son las 6:29 de la tarde, es el momento de identificar la emisora. Y ya regresamos. Estamos de vuelta con más de Conociéndonos con el doctor Guillermo Arias. 6:32 de la tarde, 6:32. Gisela Galeno, coordinadora de la línea 800 Psico, que ayuda, orienta para personas que se encuentran en una crisis momentánea. Comencemos por el tema central. ¿Cuáles que son los números? Por favor, dilos tú, qué pena. Ya te vas a anotar. Como estamos empezando, no me quiero volver a equivocar. Recuerden que, mis queridos amigos, 0212-416-3116 y 0212-416-3118 son los números a los que usted puede llamar si se encuentra en una crisis los días viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí lo van a atender un voluntariado compuesto por psicólogos, estudiantes de psicología, respaldados por la Federación de Psicólogos de Venezuela, para realizar orientación. Hay algo que no me queda muy claro, licenciada, cuando usted dice que esto es para hacer orientación y no consulta. Explíqueme la diferencia. Claro, porque una sesión, por ejemplo, de orientación es para dar esos primeros auxilios, es para, digamos, enlazar a la persona a que busque los recursos de ayuda presencial, sea a nivel psicológico o cualquier otra especialidad que la persona requiera. Entonces,
la orientación psicológica no es una consulta psicológica y, digamos, en términos de orientación tiene una metodología de trabajo diferente. Es decir, en esa llamada la gente abre la llamada, tiene o pide una ayuda, pero se va con algo y una tarea, y esa tarea es la que le corresponde a la persona hacer ya en su vida cotidiana, buscando los recursos que necesita. Por eso las líneas de intervención en crisis nunca van a sustituir a un psicólogo o a un servicio psicológico. Para nosotros eso tiene que ser presencial. Y se abre, digamos, la gente va y busca y abre un proceso, y esos son al menos 5 o 6 sesiones, que sería como lo mínimo para realmente empezar a resolver un problema a nivel psicológico. Ok, licenciada, y usted nos habla de el tema de situación política como generadora de crisis. Ponemos el ejemplo de la migración, pero ¿qué pasa en situaciones donde hay mucha conflictividad o agresividad, y esa agresividad está llegando al hogar, y de pronto nos encontramos con una esposa, una pareja que está siendo maltratada, violentada de alguna manera, y no se ha atrevido a hablar con nadie? ¿Puede llamar esa línea? Sería perfecto. Sería la mejor opción, sobre todo porque sabemos que en situaciones, por ejemplo, de violencia, a la gente le cuesta hablar del tema por la vergüenza, el miedo que o porque no sé si estoy siendo violentado, porque ni siquiera se reconoce como violentada. De pronto lo que está viendo es la respuesta o la reacción de la otra persona, pero no está entendiendo que está en una situación de violencia. Entonces, aunque nosotros no tenemos la especialidad, porque hay una línea, por ejemplo, para violencia contra la mujer, que es la línea 0800 Mujeres, que pertenece al Estado, igual nosotros podemos dar una orientación y ayudar a la persona e indicarle cuáles son los organismos, las instancias a las que debe recurrir para solucionar el problema, como te digo, ya en persona. Una llamada en sí misma tampoco es que le va a solucionar el problema, es como centrar a la persona. Lo que se busca con la llamada es centrar a la persona, darle como luces y una información que la va a ayudar a buscar o a conseguir el recurso más fácilmente, porque a veces la gente no sabe de verdad a dónde acudir. Entonces, de alguna manera, parte del servicio es remitir, hacer la referencia hacia los profesionales u organizaciones que trabajan el tema específico. Estamos hablando de violencia, de farmacodependencia, de temas de familia, hasta de adopciones, violencia infantil. Digamos, cada uno de estos temas tiene ahí las instituciones encargadas o especializadas, tanto por la parte pública como por la parte privada, a donde la gente debe asistir a buscar la ayuda. Si soy niño o adolescente, ¿puedo llamar? Normalmente no llaman. Puede llamar un adolescente que por lo general ya tiene la capacidad de hablar de su situación y hacer una expresión emocional. Esto es una cosa importante porque los primeros auxilios psicológicos se centran mucho en la contención emocional primero, para poder identificar cuál es el problema real de la persona y ahí ayudarlo a ver las opciones. Quizás un adolescente de 15, 16 años está en capacidad realmente de pedir la ayuda, pero obviamente si llama un adolescente y nosotros le podemos ayudar, obviamente lo vamos a canalizar hacia donde debe buscar ayuda o darle pautas para que sepa cómo dirigirse a un papá o una mamá, por ejemplo, o ir a las instancias, porque ya lo pueden hacer solitos, y que busquen la ayuda ante una situación que ellos consideran que le está resultando agobiante y se sienten en crisis. Pero por lo general los adolescentes no lo hacen. Estamos hablando con la psicóloga Gisela Galeno, quien es la coordinadora de la línea 800 Psico. Les recuerdo los números, permítame recordarlos. Por favor, gracias. A los que usted puede llamar si se encuentra en una situación de crisis. Estamos hablando del 0212-416-3116 o 0212-416-3118. Los días de atención son los viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, únicamente vinculado con lo que es intervención en crisis. Para aquellos que no están tan vinculados con esta terminología, la crisis podría entenderse, déjeme haberse entendido, licenciada, es cuando la persona se encuentra en una situación que siente que la está rebasando, la está sobrecargando y efectivamente no sabe qué hacer. Incluso puede estar pensando en la posibilidad de la muerte, en la posibilidad de tomar una decisión e irse corriendo para quién sabe dónde.
escapando no se sabe a dónde. Exactamente, Sí. ¿es así? Sí, porque la crisis, sobre todo, la gente cuando busca ayuda, sobre todo a nosotros a nivel de psicología, es porque ya hay unos síntomas muy específicos a nivel emocional o a nivel físico. La gente está en crisis cuando se siente muy triste, cuando se siente perdida, cuando empieza a somatizar, por ejemplo, con ataques de pánico, no puede respirar, siente que le va a dar un infarto. La gente que más o menos conoce la terminología empieza a enfermarse mucho. Eso es lo que es la somatización, y esos son, digamos, como indicadores para la gente de que algo no está bien. Por eso a veces tampoco les resulta fácil identificar cuál es el origen de la crisis, y parte de las líneas de intervención en crisis es eso, ayudarla a ver o a enfocarse en un problema o en una situación que debe ser atendida, porque si no lo hace va a empeorar y puede realmente tomar decisiones muy drásticas que en vez de mejorar pueden empeorar su propia situación emocional. Ok, Gisela, Xavier nos dice, caramba, voy a decirle a mi esposa que los llame, sé que le va a hacer mucho bien, ella es muy aprensiva. ¿Es válido entonces este caso también? Sí, bueno, tú le puedes decir que llame, lo que no te garantiza es que ella quiera hablar de su problema. A veces nos pasa cuando hay un familiar o una persona cercana a otra persona que sabemos que está mal. Si la persona directamente no quiere llamar, se le da la orientación a un familiar, también para explicarle, bueno, qué es eso que está viendo allí, cómo puede abordarla, hasta dónde puede llegar, porque entiendo que de verdad la gente a veces quiere ayudar, pero en ese proceso de ayudar empeora la cosa, porque nosotros no podemos obligar a nadie a buscar ayuda o a pedir ayuda, eso tiene que ser voluntario, pero si la familia o algún miembro de la familia se ve afectada, también se le puede dar orientación y un poco también para que sepa cómo cuidarse y protegerse o cómo manejarse con cierto tipo de personas dentro de la propia familia. Usted nos está tocando un punto que hemos hablado en este programa varias veces, o en diversos programas, y es el problema del cuidador, que muchas veces se siente agotado el cuidador de personas con enfermedades mentales, con enfermedades neurológicas, mentales, corporales, que está a veces 24 por 24 más 24. Sí. También esas personas que de pronto se encuentran en crisis, porque hay otras líneas que hemos entrevistado en el programa que dan soporte sobre qué medicación en caso de emergencia dar, en el caso neurológico, en el caso psiquiátrico, pero en este caso, fíjense lo interesante, queridos escuchas, estamos hablando de qué estrategias conductuales, comportamentales, vinculadas directamente con el quehacer psicológico, los psicólogos pueden aportar desde una línea que solo cuesta lo que cuesta una llamada, para que usted pueda manejar mejor esta situación con respecto a sus hijos. Porque estoy pensando, y digo hijos, porque de pronto si usted tiene inmediatamente una vinculación con un familiar que fue recién diagnosticado con alguna enfermedad, de pronto usted desea saber cómo hacer. Exacto. ¿Eso Sí, es válido también? por supuesto. Es que todas las crisis emocionales no son que la gente está desbordada pegando gritos y anda como loca, ¿ok? A veces la imagen un poco es esa. No, una crisis puede ser un estado de malestar que la gente sabe o se siente desorganizada, pero tú la puedes ver funcionando perfectamente. Entonces no estamos hablando de que la gente se tiene que estar volviendo loca. Simplemente que la gente se siente agobiada y necesita hablar con alguien para drenar primero, hacer catarsis, es uno de los objetivos de una línea de intervención, ser escuchada, de cómo se siente acerca de una determinada situación, pero al mismo tiempo, como te digo, debe usar sus propios recursos para solucionar el problema. Nosotros como psicólogos siempre vamos a apostar a que la gente tiene las capacidades, los recursos y las habilidades para salir adelante, pero en una situación de crisis de verdad a la gente le cuesta ver como esas opciones y esas propias capacidades que ella tiene. Entonces, eso es lo que es una intervención en crisis. La gente puede estar relativamente triste, muy, muy triste, puede hablar perfectamente, pero eso es una crisis, porque la tristeza ya no le permite funcionar, no se quiere levantar, no quiere saber nada de la vida y no tiene que estar desesperada a punto de salir corriendo. Eso es una crisis emocional. ¿Ok? Ahora, otro lado, u otra pregunta que sale: ¿cuál es la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo? Nos pregunta Xavier. Bueno, o sea, ¿por qué esta línea de psicólogos? Claro, porque los psiquiatras o la psiquiatría es una especialidad de la medicina y digamos su fuerte es la parte farmacológica. Ellos son los que se encargan
de recetar las medicinas para diferentes trastornos mentales. Los psicólogos no recetamos medicamentos. Nuestro trabajo está orientado a la conducta, estudiar la conducta humana y ayudar al ser humano a desarrollar su propio potencial. Por eso es que hablamos de los recursos personales. Si hay que complementar en algún momento con la parte farmacológica, nosotras mismas tenemos que remitir a psiquiatría, porque ellos son los encargados de hacer esa medicación. Nosotros no medicamos. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, porque puedes estar medicada, pero tienes que seguir haciendo tu trabajo personal, porque la medicación es temporal y tiene un objetivo muy específico, que es aliviar los síntomas, pero el problema de fondo sigue estando allí. ¿Para qué se manda el litio? Depende de la patología. Eso te lo tendría que responder un médico psiquiatra. Ok. Xavier, probablemente tendrías que consultarlo con el especialista que hizo la indicación de por qué se envió el litio. 6:44 de la tarde. Licenciada, quisiera saber si nos está escuchando otro psicólogo que de pronto tiene tiempo. Sí. Tiene los viernes, tiene tiempo, suena feo. Tiene los viernes libres. Ajá. O mañana o tarde, podría comunicarse con ustedes. ¿Cuáles son los requisitos para atender en esa línea? Si quiere participar y ofrecer su tiempo para la línea, puede comunicarse con nosotros a través de un correo electrónico, digamos solicitando ser operador u operadora de la línea 805, y nosotros le vamos a responder vía ese correo cuáles son los requisitos, de qué se trata el servicio, qué estamos pidiendo nosotros para formar parte del equipo, y si todavía le interesa y tiene la disponibilidad, está dispuesta a capacitarse, pues en lo que nosotros abramos el siguiente curso dirigido para los psicólogos o estudiantes, se pueden inscribir. El correo es 805@fpb de la Federación de Psicólogos de Venezuela .org.be. Repítelo. 805@fpb.org.be. Por si acaso, ¿cómo se escribe psico? Psico, P-S-I-C-O. Siempre con la P y la S. P-S-I latina C-O. Exacto. Recuerden, la línea para intervención en crisis es 0212-416-3116 y 0212-416-3118. Esta línea está activa los viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Usted puede llamar si tiene una situación que usted considera crisis. No es una consulta, pero sí es una orientación que le pueden indicar más o menos. Primero, hacer una reflexión hablada sobre cómo manejar esta situación, ser escuchado, pero también le permite a usted plantearse, junto con el profesional que lo estará escuchando o el estudiante que está siendo supervisado por un especialista en psicología, le va a ayudar a organizarse, orientarse sobre cómo manejar esta situación, cuáles son las alternativas. Recuerde, pedir ayuda no está mal. Pedir ayuda no tiene que avergonzarnos. Pedir ayuda es simplemente eso, una demostración de que queremos ser mejores personas, de que sabemos que algo como que no está funcionando bien y que se puede lograr de manera diferente. Esta es una línea de crisis no solamente para situaciones de un momento de desastres naturales, sino también si usted se encuentra en una relación que realmente no sabe cómo manejar y necesita conversar con alguien, pero siente aprehensión. Si usted no sabe cómo manejar su relación con su supervisor, con un docente, necesita una orientación. Si usted se encuentra en una situación donde efectivamente quiere una orientación, que más que una organización que está avalada por la Federación de Psicólogos de Venezuela. Es una garantía de que usted puede llamar. Claro, como me están haciendo señas, efectivamente no es una línea gratuita, es una línea que tiene el costo de una llamada cualquiera, ya que fíjese, está llamando al 0212-416-3116 y 0212-416-3118, o sea, una línea como usted va a llamar a cualquier persona y puede decir muchas cosas y le garantizamos que incluso puede mejorar un poco de su vida. Gisela, me quedan 5 minutos y en esos 5 minutos quisiera una pequeña reflexión sobre lo que fue la línea 800 Psico, pero durante la época 99-2000 en la vaguada, ¿qué se obtuvo? Me comentaba antes de empezar el programa que hubo
escribiste un paper o que escribieron un paper sobre Sí. esas experiencias. Ujú. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, fue una experiencia de verdad muy nutritiva, muy necesaria. Lamentamos mucho que no pudiese continuar, pero en el tiempo que estuvo funcionando, como bien tú dices, al principio hay una emergencia importante. Los primeros usuarios de la línea fueron las personas afectadas por la vaguada, porque hay todo un tema de trauma ante una situación como esa. Pero después en el camino, como es natural en estos procesos de emergencias naturales, empezaron a llamar los familiares que necesitaban orientación para poder entender los síntomas de las personas afectadas, muchos de los que perdieron sus casas. Tuvieron que llegar a casas de otras personas, hubo mucha desestructuración y mucha falta de información, y entonces eran los familiares los que necesitaban la orientación porque no hallaban qué hacer con su... Algo así como los cuidadores. Exactamente. Y ya más al final empezaron a aparecer lo que se llama en las crisis de este tipo las víctimas terciarias, que son las personas que intervienen o participan en los rescates, en la parte de ayuda, que también se ven afectados por estas situaciones. Entonces, claro, pudimos ver todo el proceso de evolución de lo que implica la emergencia, más toda la crisis propiamente, que como les digo, una crisis dura semanas, y que después entonces ya la gente tiene que continuar su vida y volver a plantearse proyectos, etcétera, que de alguna manera esa es la otra parte de la ayuda psicológica, cuando ya la gente tiene que buscar ayuda presencial. Digamos, los primeros auxilios psicológicos siempre son un primer paso para identificar el problema, y después la gente tiene que resolver su crisis, pero eso ya se hace a nivel presencial. Entonces podemos ver como todo el proceso que se vive en las emergencias a través de la línea. Y por supuesto después, bueno, también empezaron a llamar gente con otros problemas, que claro, toda situación de crisis empieza a mover problemas ya internos, personales. No vivieron la crisis, pero aparecen los trastornos de ansiedad, las depresiones, la gente que se autodiagnostica, que igual nosotros teníamos que canalizar y explicarles que, bueno, tenía que buscar ayuda presencial. Pero fue un espacio sumamente gratificante en términos del aporte que dimos en ese momento, y fue un espacio muy exitoso porque de verdad la gente se abocó a la ayuda profesional, y por eso quisimos mantener esta línea, volver a recuperar una línea de intervención en crisis, porque creemos que esto debería ser permanente. O sea, en la mayoría de los países digamos más desarrollados, este tipo de servicios existe. Nosotros aquí lo tuvimos digamos temporalmente. Realmente nuestra idea es que esto sea un proyecto que se mantenga en el tiempo y que además amplíe el horario de atención. Por eso, claro, empezamos los viernes porque fue el día en que todas las personas coincidimos que podemos disponer para hacer este servicio. Pero la idea es ir ampliando en la medida que la demanda del servicio lo amerite, para entonces introducir otros días que son necesarios, que por lo general son los fines de semana. ¿Okay? Sí. Porque generalmente las crisis más importantes se activan en los periodos de fines de semana, vacaciones, cuando hay una pausa. ¿Okay? Por eso empezamos los viernes. Si funcionásemos otro día, seguramente va a ser el sábado, porque de verdad es un periodo que nosotros esperamos que la gente entre en situaciones de crisis. Salvador dice, interesante servicio. Sí. Ahora bien, les recuerdo, estamos la voz que escuchan, o que escucharon hasta hace poquito, es de Gisela Galeno. Ella es psicóloga, la coordinadora de la línea 800 Psico, línea avalada por la Federación de Psicólogos de Venezuela, donde usted puede llamar al 0212-416 3116 y 0212-416 3118. En esos números, los viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, usted puede ser orientado si se encuentra en una situación de crisis, y va a ser atendido por psicólogos o por estudiantes de quinto año de psicología, supervisados por especialistas formados en el área de crisis. Y hay algo que hay que resaltar: si usted desea mantener su nombre en anonimato, usted puede usar un seudónimo, por simple y llanamente la necesidad de que los humanos tenemos de denominar al otro de alguna manera. Usted puede usar un seudónimo, pero sí le vamos a pedir datos esenciales, la edad, el género, para más o menos organizarnos cuando uno trabaja en estas labores. Muchas gracias por haber asistido al programa. Unas palabras finales.
Sí, bueno, muchísimas gracias de verdad por el apoyo. De verdad hacemos este trabajo con mucho cariño para la gente y siempre apostamos a que, bueno, cada vez más la gente está pidiendo ayuda, lo cual es un signo de madurez y de conciencia, ¿no? La gente que pide ayuda tiene más probabilidades de evolucionar y es más sana que aquella gente que dice que no necesita ayuda. Todos los seres humanos vamos a necesitar ayuda en diferentes momentos de la vida. Por eso es importante abrir este espacio para la gente y que confíen entonces en la ayuda profesional de la psicología. Muchas gracias por venir. Señores, ya es la hora de una despedida porque llegaron los muchachos de tiempo presente. Son las 6:54 de la tarde. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles el hombre que está en promoción, Carlos González, y quien les habla, Guillermo Arias. ¿Qué más decirles? La línea puede usted llamar si se encuentra en crisis, 0212-416-3116 y 0212-416-3118. Nos vemos el martes que viene, que tendremos una interesante entrevista. Muchas gracias. Sintonía 1420 AM presentó Conociéndonos con el doctor Guillermo Arias.